¿Cómo fue meterte en este personaje que, bueno, murió hace muchos años y me imagino que además significó también todo un laburo de archivo, ¿no? Para entenderlo. Mm. Mira, en verdad el proyecto en sí nace medio por casualidad porque yo conocía a quien en ese momento, te hablo de 2013, 2000, por ahí, era el rector de la Universidad de El Salvador, era vecino mío, y hablando así en charlas de vecinos y de ascensor, me propuso una vez hacer un taller en la universidad de cine, de documental más específicamente. Entonces yo le dije que estaba buenísimo hacerlo, pero que teníamos que, lo ideal sería trabajar sobre un tema específico. Entonces ellos me esperaron, arreglamos una reunión y me esperaron con dos proyectos. Uno era sobre Bergoglio, que recién había sido electo papa, que también es de El Salvador, y el otro era Aquiles. Y me quedé con Quiles, ya te digo, no lo conocía demasiado, pero solo por el hecho de que no iba a estar tan demandado como Bergoglio a partir de que fuera papa. Entonces vi como el camino más despejado para trabajar más tranquilo y ahí lo empecé a estudiar en profundidad y ahí nos enganchamos. Después el taller ese no se hizo y yo le pedí quedarme con el proyecto porque me había entusiasmado muchísimo y bueno, y ahí arrancamos a trabajarlo con Fito y con Esteban. Somos los tres que laburamos en investigación en el guión, digamos. Claro. Y Fito, en el caso tuyo, ¿cómo trabajás un guión para un documental que tiene mucho también de enhebrar recursos, ¿no? De archivo, de enhebrar historia, más que de plantearlo de entrada, digamos. Yo soy docente en la UNA de guión soy titular adjunto y me encanta escribir ficción, pero con Martín desde hace casi 30 años que estamos juntos, así en muchísimo tiempo, y siempre se nos da por los documentales, digamos, más que nada Martín encuentra los personajes y se empiezan a armar, digamos. Y hay una frase de Hitchcock que es muy interesante que dice que en ficción el director es Dios y en los documentales Dios es el director. Porque es así, digamos, uno va investigando los personajes, va armando y se arman en realidad por medio de buscarle algún conflicto al personaje y extrañamente, cuando comenzamos con el documental de Esteban Maradona, que también es increíble que Maradona, el día del médico rural, que es el 4 de julio, que es el cumpleaños de él, es el mismo cumpleaños de Ismael Quiles, el 4 de julio también. Ah, Muy sorprendente, mismos personajes, y cuando arrancamos a trabajar Quiles, en realidad los personajes, tanto Maradona como el mismo Guillermo Rux en el largo que hicimos de su epopeya pintando ese mural, son personajes que en definitiva el tema es la búsqueda como de utopías, como de ir a algo más profundo, como ir hacia uno mismo. Y nos encontramos en medio de la investigación de Quiles diciendo, pero esto ya es el mismo tema que venimos trabajando increíblemente de la misma forma. Entonces, terminamos trabajando con temas y personajes que buscan ideales, que buscan utopías. Y se trabaja así, por medio de armado de secuencias, de objetivos, por secuencia, se arma lo que se dice una escaleta y se va armando y bueno, llevó mucho tiempo de lápiz y papel con Esteban, que Esteban tenía armado millones de escaletas por días y bueno, vas armando como un rompecabezas. Sí, la película tiene mucho trabajo de montaje y de ese rompecabezas que decís. claro. Martín, leo en algunas notas previas de colegas y de medios tu definición de personajes como en la búsqueda de ideales inalcanzables, ¿no? Me Sí. gustó la definición y por ahí la pregunta era, en este caso puntual,
qué es lo inalcanzable, digamos, su propia trayectoria, la búsqueda del personaje, esto de cruzar la filosofía con la religión, que hasta parece como contradictorio inclusive, ¿no? Sí, en el caso de Quiles me parece que es a partir de la formación que él tiene, es un personaje que ha agarrado un camino diferente al de otros de similares características. Por eso se nos fue abriendo el camino que decía Fito de la gente que persigue ideales, ¿no? Porque él con su primera formación, en el caso de la mayoría de, de la gente que estudia religión o que se dedica a temas religiosos, como en este caso él se ordena, eh, ya de chico ya lo mandaron al seminario para prepararse para ser sacerdote. Él no se queda con eso y sigue buscando y sigue investigando más allá de la formación que él tiene como sacerdote católico. Es como que busca trascender y no está nunca conforme con eso. Entonces él después va a la filosofía y después va a Oriente. Y atravesado todas esas tres cosas, está también su pasión por las ciencias exactas, que él dijo querer estudiar siempre, inclusive antes de meterse en el ámbito religioso. Nunca lo pudo concretar y por eso la combinación de esas cuatro cosas, que sería la vida sacerdotal, la vida del filósofo, el investigador de Oriente y el potencial matemático, da un tipo muy inquieto. Entonces, ese es el ideal que él busca toda su vida. Que la película no es más que eso, digamos, es cómo él va sorteando el camino para encontrarlo. Tiempo en donde esas búsquedas multidisciplinarias, en donde todos estamos tan encorsetados, a mí me gusta, viste, la figura del caballo que va, viste, con la anteojera, con la pantallita vertical que te muestra una parte nada más, y cada vez cuesta más abrir la mirada y decir, bueno, abro otras pantallas, más allá que está la posibilidad, estamos muy encorsetados. ¿Funciona también este recorrido, primero ustedes que lo armaron, y para el espectador, cómo abrir otros mundos, digamos, al propio? Yo creo que sí, y además una cosa fundamental es el tiempo que uno le dedica a las cosas, ¿no? Él dedicó toda su vida a hacer eso, y quizás hoy miramos cosas tan efímeras que me parece que ahí está también el punto de lo valioso del legado de Quiles. Que debe haber muchos que lo han hecho, ¿no? Pero nosotros encontramos en él un camino para continuar lo que habíamos hecho con los otros dos, con Rux y con Maradona. Sí, él, como dice Martín, es un espíritu inquieto que lo que quería era difundir su propia experiencia del encuentro en ese lugar que es el punto, que es el título de la película, donde él dice que hay un punto interno, que es el encuentro con uno mismo y con Dios. Entonces, desde esa anécdota, desde chico, que él tiene ese ideal y esa búsqueda permanente. Desde chico esa está la anécdota de él con el primo, de que le demuestra la existencia de Dios y él se queda enganchado con eso y no para nunca desde chico en la comprobación más que nada, porque él siente que Dios existe, digamos, ¿no? Y hace todo ese recorrido, que justamente la película es todo ese recorrido donde él quiere difundir el encuentro dentro de uno con Dios. Curioso que apela en todo caso a un método intuitivamente científico, digamos, ¿no? Esto de la comprobación, uno no se lo exige a la religión, porque no lo puede comprobar. Fito, te pregunto también por el tema del archivo que trabajan, que en muchos casos histórico, inédito, entiendo también. ¿Cómo apuntó todo eso el guión y el armado? Y además algún otro recurso que aparece, los dibujos y demás. Bien, el archivo de fílmico, bueno, Martín encontró
al hijo del que filmó todo eso y fue a Santa Fe. Eso lo podés contar vos, Martín. Sí, eso, bueno, parte Sí. fílmica, se encontró, como dice él, el hijo de Mario Platini, que fue un fotógrafo santafesino. El hijo tiene todo el archivo, lo localizamos por gente conocida en Santa Fe, llegamos a él, nos lo dio todo para hacer la película, para incluirlo, y después en la Universidad de El Salvador tenía mucho material de programas internos de la universidad, que Quiles hacía unas series de entrevistas sobre temas variados, eso también lo incluimos. Después tuvimos muy lindo archivo fotográfico en España, cuando fuimos a registrar el pueblo donde nació y toda la parte española y la familia que él tiene allá, que es en Pedralba, es un pueblito cerca de Valencia. Y después otra fuente fue el archivo de Iquiara, que también había mucho material, se había perdido el sonido de ese material, pero estaba la imagen de La Vuelta al Mundo, programas de Canal 13 y Canal 11 de los 70. Y con todo eso se armó el rompecabezas del que hablábamos al principio de la nota. Pero fue un rompecabezas quirúrgico, porque hay millones de cosas que están buenísimas que quedaron afuera. Y también fue un rompecabezas el armado de las entrevistas, porque iban apareciendo gente, y juntamos casi más de 50. Y si vos los contás en el documental, hay más de 50 personas hablando. ¿Y el criterio de los entrevistados para elegirlos? Y porque son de diversos ámbitos, ¿no? Muchos son figuras muy conocidas en lo suyo, que tuvieron relación todos con Quiles. Todos, en mayor o menor medida, tuvieron relación. Está la parte familiar, está la parte científica, como decíamos, y está la parte del conocido común. Pero más que nada, eran esas tres variantes a las que apuntábamos. Y después, como las entrevistas se realizaron a través de mucho tiempo, la pauta de cómo entrevistar y demás fue cambiando a medida que cambiaba el guión, digamos, a medida que el guión iba cambiando por el mismo material que iba apareciendo. Entonces, se fueron adaptando. Los primeros entrevistados se hicieron de una manera y los últimos ya se iban haciendo con otro bagaje de conocimientos nuestro propio. Sí, de ahí la frase de Hitchcock, que Dios es el que gobierna el documental, porque tenés que tener mucha cintura como para ir readaptando lo que uno va encontrando. Entonces, realmente, yo siempre digo que cuando uno escribe ficción es como un partido de ajedrez 1 contra 1. Y cuando estás haciendo documentales como las partidas múltiples, ¿viste? Como que se te despliega mucho a la vez y tener que estar atento hacia hacia dónde va el documental. Uno tiene que tener la cabeza abierta, que por ahí va en contra de lo que no sé, 3, 4 meses atrás pensó que podía ir. Entonces siempre se va como reajustando, encontrando su camino. Claro. Y eso se va reorganizando. Por eso las entrevistas y el mismo archivo por ahí sirve para una cosa y después fotos o fílmico lo pones en otro lugar porque le encontrás nuevo sentido. Entonces, todo ese material fílmico es hermoso y se fue dándole, lo fuimos encontrando. Y con respecto a las animaciones, en realidad habíamos pensado en armar pequeñas ficciones para que el documental descansara un poco, porque es mucha información la que se da. Y pensamos como en pastillitas de ficción, o sea que un actor debía ser de Quiles de niño y de grande, y sobre eso pequeñas reflexiones filosóficas, y lo habíamos pensado en hacerlo en España, pero como normalmente pasa, las producciones se caen por dinero y no se pudo hacer en ficción, y justo mi hijo Lisandro estaba arrancando la carrera de animación y a Martín se le ocurre y dice, che, Lisandro se atreve a armar animaciones y le damos otro vuelo y le encontramos un vuelo más poético. Claro. En la búsqueda incluso de la mixtura entre Oriente y Occidente, porque
las animaciones tienen como un trazo de lo que es japonés, tinta china así, de ese negro en tinta china y algo de oriente, y fuimos buscando una estética que nos gustó, que mixuraba bien, y bueno, y quedó muchísimo mejor que fueran ficción, porque tiene un vuelo de poesía con la música y lo que habla Aquiles en ese instante. Entonces nos vino bárbaro. Bueno, ahí está también la capacidad de adaptarnos y de armar algo diferente. Entonces, bueno, quedó con archivos de fotos, de fílmico, de testimonios, de animación. Ahí tiene de todo la película. Es un viaje muy, muy lindo. Lo que sí hicimos fue contratamos unos actores españoles para que hicieran la voz de la animación. Eso sí. En la primera. Eso sí fue. Sí, eso sí. Porque estaba la opción de hacer el tono español acá, pero no, tiene que ser original, porque si no va a quedar muy impostado. Entonces, y fuimos a buscar actores valencianos con el mismo, tratando de acercar el mismo tono de voz o la misma manera de hablar de los valencianos. Claro, porque hay matices también en España, ¿no? Claro, exacto. No son todos iguales. Tal cual. Martín, y en la info previa también se habla de una era sobreestimulada de información, bueno, parte de eso lo veníamos charlando, y se habla del silencio interior. ¿Qué es eso en ustedes con relación al laburo que hicieron, digamos? ¿Dónde lo encontraron? Porque además la cantidad de entrevistas, la cantidad de material, en principio parece como una cosa de ruido, y sin embargo, le fueron encontrando esa búsqueda. ¿Cómo se sienten ustedes con ese contraste, con ese resultado? No, como vos decís, fue mucho material, mucha cosa que parece en algún punto aturdidor, pero yo creo que el silencio interior va por otro lado y creo que él da la clave que es en ese punto del que hablaba Fischer, ¿no? En algún momento uno puede llegar a abstraerse y concentrarse en ese punto, y el silencio interior creo que está ahí, más allá del ruido que nos rodea todo el tiempo, ¿no? Así que, y él también dice que también es una práctica, ¿no? Poder lograrlo tiene mucho de entrenamiento. Entonces, con estos años de haberlo escuchado tantas veces, yo creo que el momento que después del trabajo, después de cuando uno puede encontrar algún momento y se pone a reflexionar sobre eso, puede llegar a vivenciarlo, aunque sea un poco. Por lo menos nos dio a conocer las herramientas que antes no teníamos, y me parece que va por ahí el tema. La película, además de ser biográfica, donde hay información sobre la vida de entrada nomás, en la primera entrevista, irrumpe y hay una invitación a una meditación. Se invita a una meditación. En el archivo mismo dicen, vamos a hacer juntos una meditación con el padre. Y durante la película hay espacios de frenar un poco y de meditar. De hecho, una de las animaciones está como para hacer una meditación. Ahí está en silencio con la música. Entonces, eso está propuesto también en la película. O sea, no es solo una película biográfica, sino que además lo más difícil para nosotros fue dar toda la información de la vida pero además de que se entienda la filosofía que él propone, que es el insistencialismo. Y de hecho hay una pequeña clase de cómo hacer el viaje hacia adentro. Entonces, bueno, ahí también la película lo propone, el ir hacia adentro y ir hacia silencio y descanso interior. Sí, y Gabriel Ortúzar después da las tres partes de la meditación de Aquiles que se diferencia del resto de la gente. Sí. Vieron con este trabajo, porque los previos de documentales son dos figuras en lo suyo hiper respetadas y, vamos a decirlo en términos muy, muy binarios, muy queridas también, ¿no? No, nadie se le ocurre estar en contra de Rux o de Doctor Maradona. Pero hay documentales de gente que uno no quiere por ahí y están bien hechos, digamos. ¿Dónde está la dificultad y dónde está la parte piola de hacer un documental de alguien que es un lindo personaje, digamos? Porque
también es un desafío no quedar como que sea solamente una semblanza, digamos. Ustedes bucearon y bueno, lo coral también tiene que ver con ir a ver qué pasa desde distintos ángulos, digamos. No sé si es una pregunta que se suele hacer, pero si lo Sí. dividiéramos como para los pibes en documentales de gente buena y gente mala, bueno, ustedes están haciendo documentales de gente buena, digamos, de gente que terminás queriendo por un montón de razones. ¿Se entiende el punto? Sí, Bueno, sí, el punto, Sí, sí, justamente. sí, sí. sí, sí. A mí lo que más me interesa es cómo esta gente buena, supuestamente, que debe tener sus cosas también. La verdad que hemos investigado muchísimo y no encontramos gente que nos hablara en términos así simples mal Claro. de ellos, pero la buscamos. Y uno dijo que tenía muchas cosas para decir y después no quiso hablar, pero bueno, eso no está en la película, así que no tiene ningún sentido. Pero como decíamos, es como este tipo de personajes va sorteando las dificultades que le va mostrando la vida. Más que nada es eso lo que nos llama la atención. Y armar eso es complejo también, porque supuestamente si el personaje no tiene una confrontación, es difícil hacer un documental y sostenerlo. Entonces me parece que el oponente, en este caso, para hablar más técnicamente, después Fito lo puede complementar mejor, es el sorteo de la vida, de cómo él va eh, amagando y saliéndose con la suya, digamos. Desde muy Fito, chiquito. sí. Hay algo técnico, digamos, en el armado que uno aprende de guión básico, que es protagonista y antagonista. Y siempre nosotros arrancamos buscando un conflicto, más allá del conflicto que pueden tener interno o un conflicto en alguna fuerza que se le oponga, que sea algún personaje o una situación. Con Maradona, increíblemente, sobre el final de la investigación encontramos a alguien que lo detractaba y lo fuimos a entrevistar, que en realidad no fue tanto, y bueno, y en la película apenas figura y está. Y con Guillermo, bueno, su propio antagonista era él, y la película hay que verla desde ese lugar donde él tenía sus propias trabas y las fue superando para pintar ese tremendo mural. Y con Quiles nunca encontramos a nadie, porque todo el mundo dice, él iba hacia adelante y mucho no le interesaba. O sea, se presentan pequeños antagonistas en la película donde sí, alguno lo detractaba, alguno, pero nadie le hizo fuerza en lo que él era su objetivo, su necesidad dramática, que se dice así, que era la comprobación de la existencia de Dios. Entonces no, hay ciertas estructuras en guión donde se abandona eso de fuerza antagónica y solo es el personaje con su crecimiento interior y va. Claro. Así que optamos por eso. Es técnico, pero por ahí es una charla técnica la que acabamos de tener, No, pero no, pero es, el personaje va, ¿viste? Va hacia donde él tiene que ir. claro, No la mucho. pregunta es muy obvia y es para el final, casi volviendo al título, ¿qué es el punto para cada uno de ustedes? Porque también yo me quedé pensando, viendo la película y escuchándolos ahora, que me completa la información en un montón de aspectos, que uno también se pasa buscando el punto. Bueno, ¿cuál es el punto para ustedes? Es difícil, es difícil. Es difícil, Bueno, no. primero, el nombre surgió después, surgió siendo la película. Tenía otro título que tenía más que ver con lo utópico, que era una definición de utopía, que se llama, la utopía técnicamente es no hay tal lugar, ese lugar no No existe, sé. y nosotros le habíamos tachado el no, se llamaba hay tal lugar, pero era como muy general, y el punto, como de tanto escucharlo Aquiles, decantó por sí solo, y un día dijimos, che, esto se llama el punto porque es donde todo se concentra. Y yo creo que es eso, es donde todo decanta y donde todo se concentra. Ahora, de donde, para mí, ¿no? Después de haber hecho esta película, de todo lo que uno
lo que uno hace, lo que uno quiere, lo que uno también no puede hacer, todo es parte de ese punto, ¿verdad? Yo lo tengo identificado por ese lado, digamos. Sería como una especie de fuente y comunicador, digamos. No sé cómo explicarlo, es difícil, porque es un tema filosófico que prefiero, en el caso de Aquiles, dejarlo como él decía, que cada uno los ponga a su manera y graficarlo de manera matemática, como él lo explica también, digamos. Está bueno. Es el punto donde todo confluye y es como un punto matemático. Es sencillo. Sí, totalmente de acuerdo con Martín, totalmente. Es la búsqueda interior en encontrarse y en reflexionar uno mismo con uno mismo en su propia búsqueda, ¿no? Ese es el punto, es buscarse a uno mismo y tratar de vivir, ¿no? La contradicción de esto es que Kille lo explica muy sencillo, uno lo entiende muy sencillo y es muy complejo de llevar adelante porque hay que tener como una disciplina que se va adquiriendo. Entonces, bueno, la película te deja en la puerta de, bueno, ahora sos vos el que tiene que hacer esto. Como decíamos, los actos clásicos, ¿cómo es, Fito? Vos que sabes más que esto. ¿El primer acto, segundo acto, tercer acto? Sí, bueno, Sí. Bueno, y después investigando descubrimos que hay una manera sí. oriental que se llama Kishotenketsu. Bueno, lo encontraste ahí el nombre. Yo no lo quise decir porque no sé el nombre. Lo googleé recién. Kishotenketsu, que es una estructura similar a esta occidental, pero es oriental. Y tiene una parte más, Pablo, está buenísimo porque coincide para este tipo de personajes la manera de encararlos. Está muy bueno. Son 4 pasitos, después googlealo. Dale. Y está muy claro sí. cómo nosotros, sin saber demasiado, nos adaptamos a esa manera. Sí, realmente es una estructura de armado por lo menos en los documentales nuestros, todos nuestros documentales tienen esa estructura. Nunca lo buscamos, de repente yo buscando nuevas estructuras para guión, aparece esta y nos calzó en lo que es, en todo lo que tenemos hecho, en estos 30 años, es esa estructura la que usamos. No sabíamos. Que es justamente japonés, o sea, es oriental, es una mezcla entre Oriente y Occidente. Se lo estamos siguiendo a Aquiles de alguna manera. Bueno.